Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio de Escuela Sabática, Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y tenemos una nueva lección sabática que debemos estudiar. Es muy interesante, crisis y reforma. Vamos a ver qué significa eso, especialmente cómo lo puedes aplicar no solo en la forma histórica, pero también en nuestra vida diaria, en nuestra vida hoy. Vamos a empezar con una oración en silencio e invitemos a nuestro Señor Jesucristo para que se hace presente en nuestro estudio. Amén. Antes de empezar nuestra lección, sí nos gustaría hacer un repaso corto de la estructura de la lección. Tenemos más o menos 3 partes en esa lección. La primera parte de la lección tiene que ver con la posición de la Iglesia Adventista relacionada con la guerra civil de Estados Unidos. Y vamos a ver también documentado qué posición tenía la Iglesia, qué posición es la posición bíblica, qué es prácticamente lo correcto y cómo la Conferencia General en su tiempo respondió al gobierno con una petición muy bíblica, una petición muy espiritual. Pero veremos también que la situación no fue muy fácil. El gobierno no aceptó nada más una petición por escrito, pero obligaba a todo el mundo para que ellos se inscriben en el ejército. Entonces, ¿qué sucedió? Más detalles relacionados con la guerra civil en Estados Unidos. La segunda parte de la lección tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, que empezó en Europa y se distribuyó, como dice, mundial en todo el mundo. Entonces ahí vamos a ver que la Iglesia Adventista de repente está cambiando su posición exactamente en el contrario. Y cuando eso sucede, entonces surge la presencia de un remanente. Y prácticamente la tercera parte de la lección habla del remanente, la posición del remanente, la condición espiritual, y también la última pregunta es cómo podemos quedarnos fiel hasta el fin y podemos ser parte de este remanente tan especial, tan protegido y tan querido por nuestro Señor Jesucristo. Eso es la lección. Debemos siempre considerar que son lecciones muy largas. Esa lección especialmente larga porque tiene 11 preguntas. Es importante que la última pregunta la consideramos en nuestra lección porque es un llamado personal a nuestra visita, un llamado de fidelidad, un llamado de una conexión con nuestro Señor Jesucristo y tener una relación personal con Él. Así que la lección es muy buena, tiene muchos textos que no son de la Biblia, son cotaciones o textos sacados de periódicos o textos históricos, y para los nuevos visitantes de nuestra iglesia puede ser que es un tema muy extraña, un tema muy diferente. Entonces necesitamos preparar nuestra visita, necesitamos explicarle mucho más que quizá está aquí solo en la lección, y darle un fondo histórico de todo que ha sucedido en la guerra civil de Estados Unidos y también en la Primera Guerra Mundial. Pero esa lección es muy importante para la identidad de nuestro pueblo, especialmente para los jóvenes. Así que es muy importante que los maestros se preparan bien y expone una buena exposición de esa lección, que no solo explica el tema,
pero también nos deja comprender y hacer una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con ese conocimiento queremos entrar ahora en los detalles. Vamos a ver pregunta por pregunta y texto por texto todo lo que dice nuestra lección para que nuestros maestros puedan ser preparados para múltiples preguntas que pueden surgir durante la lección de escuela sabática. La primera pregunta es de acuerdo con las enseñanzas y ejemplo del maestro, ¿cómo debemos de lidiar con enemigos? ¿Qué dice prácticamente nuestro Señor Jesucristo en su predicación en Mateo capítulo 5? El Señor regularizó las situaciones de enemistad o de abierta belicosidad individualmente, lo cual también es aplicable a un grupo humano mayor a nivel de sociedad, como puede ser una nación, una comunidad o un grupo humano extenso. Veamos cuáles son estas regulaciones siempre que se da un acto de enemistad abierta y hostil. El primer elemento dice: no resistáis al que es malo. Implica que no debe haber una acción de resistencia en el sentido de oposición abierta y de rechazo en la reproducción del mismo comportamiento errado. El segundo elemento importante es el mencionado al declarar: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, muéstrale también la otra. Si el primer elemento es nuestra actitud mental, aquí se nos habla de nuestra actitud física, es decir, nunca debemos practicar la agresión física. Está claramente eliminada la violencia y en ningún momento ni se promociona ni siquiera para el uso de defensa personal. Entonces, estos dos elementos son básicos en esta cita bíblica, pero encontramos todavía otros más. El primero de ellos es algo que nos puede parecer altamente paradójico: la declaración amad a vuestros enemigos. Es decir, el Señor ve a los enemigos dentro del nivel humano y por lo tanto no podemos, de acuerdo a la voluntad de Dios, aborrecer o tener odio hacia ningún ser humano, porque de hecho en la guerra es lo que se promociona. Esos enemigos hay que matarlos, han hecho esto, aquello, lo demás allá, son dignos de muerte. Se promociona la agresividad, la violencia, la crueldad y el odio por consecuencia inmediata. Así que no puede existir un aborrecimiento ni un odio hacia ningún ser humano. Más se nos dice: debemos devolver bien por mal. Justamente lo contrario de lo que promociona una guerra, porque la guerra es mal por mal. Tú conquistas este territorio, yo conquisto más. Tú has matado 10 soldados, el otro país mata 20. Has echado una bomba, el otro país manda 30. Es decir, siempre está el proceso de revanchismo, el sentido de la venganza y el de retomar la preeminencia en el dominio de la situación. Claramente proscrito por el Señor Jesús mismo. Y el próximo elemento es orar. Orar por aquellos que os ultrajan, nos dice el versículo bíblico, lo cual quiere decir que tenemos que tener una actitud de espiritualidad ante una situación de antagonismo y hostilidad. Muchas gracias, muy interesante. Es importante considerar también el testimonio. La primera línea es muy clara. Dice: Satanás se deleita en la guerra que despierta las más viles pasiones del alma. Y siguiendo adelante vamos a ver que prácticamente ellos que caen como víctimas en la guerra, lleno de este espíritu de venganza, espíritu de odio y matar al enemigo,
prácticamente son una presa segura en las manos de Satanás. Por eso, de ninguna manera aconseja el espíritu de profecía, la Biblia, participar en la guerra. Nuestro Señor Jesucristo dice, si tú usas el cuchillo, del cuchillo vas a también a morir. Así que es muy importante que nosotros no nos dejamos influenciar por los poderes políticos. Pero ¿qué sucede entonces en la guerra civil de Estados Unidos? Aquí tenemos un cuadro de la guerra civil de Estados Unidos. Por primera vez la Iglesia Adventista se enfrenta con ese asunto de la guerra y muchos de los miembros no saben cómo actuar. Algunos dicen que hay que ir a la guerra porque es una guerra justa, hay que liberar a los esclavos, debemos entender que los adventistas están localizados prácticamente solo en los estados del norte, entonces no hay adventistas en el sur, así que muchos adventistas pensaban que participar en la guerra es un acto de héroes, un acto de liberación de los esclavos, y así que la confusión estaba muy grande. Pero ¿qué sucede en esa situación? La conferencia general, la asociación general sale con una posición. ¿Y qué posición tomaron ellos? La posición que tomaron los pioneros adventistas estaba en armonía directa con la palabra de Dios y estaba fundamentada en los mismos principios que Dios mismo había establecido. En primer lugar, para tomar posición en relación a la guerra, tenemos que tener claro qué es la guerra en sí. No podemos limitarnos a la definición superficial, considerando que simplemente puede haber guerras de conquista, guerras de independencia, guerras sociales como las revoluciones, etcétera, etcétera, con un propósito ideal o con un fin que, entrecomillado, se puede considerar bueno. La guerra es una lucha que se da entre el poder del bien y el mal. La guerra tiene origen satánico, siempre y sin excepción. El hecho de que se promocione la muerte, el genocidio, la agresividad, la violencia, la matanza, es un acto satánico y es directamente contrario al carácter de Dios. Así que hablemos de guerra indistintamente del móvil, la motivación o el adorno que se le quiera dar, siempre es de origen satánico, porque Dios jamás hace la guerra y nunca promociona la guerra. Entonces, cuando los adventistas entienden que nuestra tarea aquí en la tierra no es una lucha contra una persona, no es una lucha contra una nación, no es la lucha contra un poder, contra una idea política o una idea religiosa. Ese no es el tema. Siempre que hay una guerra es de origen satánico. Consecuencia, nunca, jamás podemos tener parte en una acción semejante, porque la que nosotros tenemos y en la cual debemos tomar parte es en una guerra espiritual, es luchar contra el mal en cada uno de nosotros, en la sociedad, en el mundo, como principios, como conductas, como valores, y no actuando de una forma carnal, con armas, con comportamientos que son carnales, sino con las armas poderosas que Dios nos da, que son espirituales. Muchas gracias, interesante. Prácticamente con esas armas lucharon los hermanos. No solo tomaron la decisión, pero empezaron la lucha. ¿Y cómo lucharon los líderes de la iglesia? Ellos no dejaron la iglesia así sin protección. En contrario, ellos escribieron al gobernador. Ellos hicieron todos los tratos necesarios para que el gobierno conoce y libera a los miembros de la iglesia de Séptimo Día
adventistas de eso servicio militar. Y eso debemos hacer nosotros. No podemos nosotros dejar la iglesia sin protección. No podemos dejar que vengan gente y roban miembros, propiedades, dinero de la iglesia sin consecuencias. No podemos usar tampoco la violencia para defendernos, pero debemos usar todos los medios legales que tenemos para defender el nombre del Señor y la propiedad de la iglesia, los miembros de la iglesia. Y eso es que hicieron los líderes en este tiempo. Ellos no fueron perros mudos, pero ellos levantaron su voz fuertemente al gobernador, al gobierno, para defender los miembros. Lamentablemente vamos a ver que no fue posible a liberarlo de servicio militar. Algo que en muchos países nosotros podíamos lograr, esa libertad. En Estados Unidos en ese tiempo no fue posible. Siguiendo adelante, vamos a ver que prácticamente el gobierno proporcionó o decidió a dar 3 opciones para sus ciudadanos. ¿Y quién fueron esas tres posibilidades? ¿Y qué posibilidad eligieron prácticamente los adventistas del séptimo día en ese tiempo? Estas 3 opciones se dieron porque la iglesia solicitó otra opción. Exactamente. Es decir, si se cede directamente a lo que el gobierno dice, ya no hay opciones. El gobierno ordena el reclutamiento, todo el mundo se somete al reclutamiento y ya hemos acabado. Ahora, cuando el reclutamiento, que era originalmente voluntario, se convierte en forzoso, entonces en ese momento, porque no tenían previsto que la guerra iba a ser tan larga, que iba a haber tantas caídas, tantas muertes, entonces se hizo obligatorio. En el momento en que los hombres son llamados a filas, la iglesia tiene que tomar posición. Y tiene que tomar posición y lo hace oficialmente dirigiéndose, aquí tenemos el texto, en la pregunta anterior, dirigido al gobernador de Michigan, donde los máximos dirigentes de la obra apelan a la autoridad civil para que se les permita obedecer la ley de Dios. Y se establece claramente la vinculación y el compromiso que la iglesia y sus miembros tienen con la ley de Dios, con la observancia del sábado y con una posición completamente pacifista y con un rechazo abierto de todo acto bélico. Y como esta solicitud se hizo, entonces la contrarréplica o la respuesta fue también procesual. Sabemos que se pasó por diversas fases. Ahora estamos hablando de las 3 opciones. Una opción fue pagar una exención de $300. Segunda opción. La segunda opción consistía en colaborar y prestar servicio en el área sanitaria que involucraba toda la estructura bélica que se estaba manteniendo. La tercera opción es también prestar servicio, y ahora en los campos de refugiados de los esclavos ya liberados y que habían huido del sur y se encontraban en áreas de protección en los estados del norte o en los estados fronterizos o bajo conquista. Bien, ante estas 3 opciones, de nuevo había que tomar una decisión. La primera decisión era no podemos participar, y por escrito se pronuncia. Ahora, ante esa opción viene la segunda toma de posición, y la elección que se toma está basada estrictamente en el espíritu de profecía que Dios reveló a su pueblo, que no podía participarse de ninguna manera en esta guerra o en ninguna guerra, y permanecer fiel y leal a los principios de Dios, y especialmente las declaraciones de la palabra de Dios que
expresan claramente que no hay posibilidad de compañerismo, relación, concordia o unión entre el bien y el mal. Por lo tanto, la decisión fue proceder al pago de los $300 y no involucrarse en ninguna actividad, sea esta social o sanitaria, que esté vinculada directamente con la guerra, aunque no implique una toma directa en la hostilidad. Gracias. Interesante el testimonio aquí que dice: se me mostró que el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, no puede comprometerse en esa guerra desconcertante porque se opone a todos los principios de su fe. No solo un principio, pero se opone de todos los principios. Y vamos a ver también más adelante en la lección cómo de una forma u otra se tocan muchos compromisos cuando entramos en la guerra. Se compromisa en la adoración correcta de Dios. Estamos haciendo compromiso con las autoridades, porque las autoridades de una manera u otra ocupan el lugar de Dios, porque ellos es que mande, ellos que dicen quién muere y quién no muere. También debemos o deben los soldados adorar la bandera, porque la bandera, como usted puede ver aquí, está en el centro de la batalla y para la bandera se muere la gente. Entonces, ídolos es una adoración, abominación dentro de la práctica bélgica. Así que debemos entender que no solo se transgrede un principio, se transgreden todos los principios de nuestra fe. Siguiendo adelante, vamos a ver en pregunta número 4, ¿en qué fueron instruidos los creyentes adventistas en todas partes? El principio ya basado en las Sagradas Escrituras: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este principio estuvo claro en el proceso organizativo e institucional de la Iglesia Adventista en sus inicios, y debe estar claro hasta hoy entre nosotros. Y gracias a Dios hay pruebas evidentes de tal cosa. Las autoridades deben ser respetadas. Las instituciones civiles, gubernamentales que dirigen las naciones en las que nos ha tocado vivir deben ser respetadas, siempre y cuando no se opongan o supriman la ley de Dios. Y este es el principio de prioridad que debemos entender. Cuando una autoridad civil o religiosa se coloca por encima de la ley de Dios, en directa oposición a esta, debe ser negada su autoridad. Primero, nuestra lealtad y nuestra fidelidad es ante Dios. Esto es aplicable para instituciones políticas, religiosas, civiles y también relaciones humanas. Muchas gracias, interesante. Prácticamente entendemos que en esa situación de confusión dentro de la iglesia, porque tenían varias opiniones, hasta James White escribió un artículo en favor de la guerra, fue una confusión bien grande porque no sabían los miembros qué posición deben tomar. La conferencia en general no solo informó al gobierno, pero también informó a los miembros cómo deben actuar. Y también sabemos, relacionado con la pregunta número 3, se hizo una colecta de dinero. Cada uno debía colaborar con $100 para liberar a su hermano por ser parte de la guerra, por no ser parte de la guerra. Así que debemos entender que no solo fue una declaración de fe, pero también una colaboración de parte de todos los miembros para liberar los adventistas del séptimo día de participación con esta guerra que fue algo claramente contra
la fe y contra los principios divinos en esta tierra. Con la ayuda de Dios seguimos adelante y vamos a ver qué sucede exactamente 50 años después de la Guerra Civil de Estados Unidos, 1914. ¿Qué sucedió y cómo y qué posición tenían algunos líderes europeos de la Iglesia Adventista? Sucedió exactamente lo que estaba profetizado en Isaías 5, 20 y 21. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, a la luz tinieblas, a las tinieblas luz, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. Justamente 50 años después, la decisión que se toma en una situación similar, valga la redundancia, es exactamente la contraria. Si fue la luz, la toma de posición ante la guerra civil, ahora vienen las tinieblas. Se formula una circular la primera semana de la guerra, exactamente el 2 de agosto de 1914, anunciando que aunque somos guardadores de la ley de Dios, aunque defendemos el sábado, en estas circunstancias se asume también la responsabilidad de tomar las armas, de participar en la guerra también en sábado como todos los demás lo hacen, y comprometer la palabra de Dios y la ley de Dios por las ventajas, la protección y el reconocimiento de las autoridades civiles. Y de esa manera se llegó a las tinieblas, a la apostasía y a la negación directa de la autoridad de Dios y de su ley. Muchas gracias. Entonces entendemos que un cambio tremendo sucede en la Iglesia Adventista, prácticamente el opuesto. Pero vamos a ver, siguiendo más adelante en la pregunta número 6, dice, ¿cuántos adventistas fueron descarriados? ¿Qué sucede entonces? Porque entendemos que no todos los adventistas aceptaron esa posición. Y sabemos también que no fue una posición neutral, como dice también la carta que ellos, por supuesto, enviaron al gobierno, pero dicen que ellos todos van a participar. Entonces, es una obligación relacionada con los miembros para que ellos participan en la guerra. Y fueron prácticamente animados de parte de los pastores, de los líderes. Sí, inscríbense en la guerra, debemos participar, debemos defender los países y nuestros gobiernos. Lamentablemente en esa situación, muchos o pocos que no podían hacer compromiso con su fe. ¿Qué sucede con esa gente? Bien, cuando la situación era tan dramática, se exigía una toma de posición. La posición de la dirección ya había sido expuesta. También fue defendida y divulgada y enseñada entre las iglesias locales. Ahora tocaba la decisión personal. Cada individuo, cada miembro de iglesia tenía que tomar una decisión, a favor o en contra. Y lamentablemente, y con gran dolor, tenemos que afirmar que el 98%, de acuerdo a las informaciones de los diarios de la época, siguió el lineamiento general que la Iglesia había asumido. Y esto era ir a la guerra, transgredir la ley de Dios, dejar de un lado el sábado y convertirse en colaboradores y activos miembros en toda la estrategia y estructura militar y bélica del momento. Lo cual significó que solamente un 2% tomó una posición de acuerdo a 3 criterios: a la palabra de Dios, el espíritu de profecía y
la posición histórica tomada durante la guerra civil. Permanecieron en esa posición y estos representaron una mínima minoría, valga la redundancia, solo un 2%. El pueblo se dividió en dos. La mayoría siguió el camino de la separación abierta de Dios y la transgresión de su ley, y una minoría, 2%, quedó fiel a la verdad original. Es interesante que Romanos capítulo 11 hace una referencia del Antiguo Testamento cuando los profetas del pueblo de Dios, veremos los textos, los profetas del pueblo de Dios fueron exterminados, fueron perseguidos, porque los profetas del pueblo hablaban la verdad, denunciaron los pecados y por lo tanto lo odiaban la gente, y ellos fueron perseguidos, fueron rechazados. Y una situación muy semejante sucede ahora, porque el pueblo de Dios, los pocos fieles, están prácticamente escandalizados. Ellos empiezan a reclamar, empiezan a hablar, empiezan a predicar, empiezan de advertir el pueblo, porque es una apostasía tremenda. Imagínense, es casi igual con el pecado de Israel en el desierto, cuando los israelitas hicieron un ídolo y empezaron a adorarlo. Aquí no tenemos un ídolo directamente, pero tenemos el gobierno idolatrizado, y el gobierno asume toda el poder y potestad encima de la voluntad de Dios. Podemos transgredir el sábado, podemos transgredir todo para obedecer. Algunos políticos que tienen una agenda sucia por atrás de toda esa historia. Y sabemos también que con el tiempo se descubrieron todos los juegos políticos dentro de la Primera Guerra Mundial y dentro de cualquier otra guerra que ha surgido después. Entendemos que es sumamente importante que una persona está fiel de Dios, que es muy aferrada del Señor, para que pueda resistir y un tiempo semejante de crisis. Pero seguimos adelante con la pregunta número 7, que dice: ¿qué ocurrió con los pocos creyentes fieles? ¿Se apartaron de la verdad? Porque eso es que muchos esperan. Si uno se aparta de la iglesia, normalmente se apaga su fe y él, no sigue su convicción de fe. ¿Qué sucede con esos pocos 2%, como menciona el periódico alemán? Bueno, los pocos fieles quedaron impresionados, quedaron devastados por la situación presente, por la decisión que habían tomado los dirigentes, por la decisión que habían tomado la mayoría, pero no se desanimaron. Ellos procedieron a apelar, a solicitar posibilidad de explicación, a hablar con los miembros, a promocionar la verdad y hacer entender y reconsiderar esta decisión, y empezaron una labor pública de acción, de distribución de publicaciones, de comunicación verbal con los hermanos, con las iglesias, y esto fue considerado la gota que colmó el vaso. Es decir, este tipo de actitud fue considerada anticristiana, fue considerada fanática, fue considerada perjudicial para la iglesia, y por lo tanto iglesias completas o grupos de miembros dentro de iglesias o miembros aislados fueron excluidos de la iglesia por considerar que perjudicaban la reputación de la iglesia, y era una actitud contraria a la posición que oficialmente la iglesia había tomado
de ser colaboradora con el gobierno del momento. Ellos no se apartaron de la verdad cuando estaban en la iglesia y permanecieron en la verdad cuando fueron apartados de la iglesia. Muchas gracias. Es interesante también que no solo hicieron eso, pero también denunciaron los fieles al gobierno para hacer la diferencia y declarar que ellos no son como estos, publicanos, vamos a decir, como esos que son extremistas y no participan en la guerra. Y de esa manera provocaron más persecución contra los fieles. Pero vemos que la profecía de Isaías capítulo 66 se cumple perfectamente en esa situación. Porque dice el Señor en la última línea: Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Y otra traducción dice avergonzados. Y eso es que sucedió después de la guerra. Todos ellos que participaron salieron avergonzados, porque sabían que todo lo que ellos hicieron fue mal: matar, eliminar personas. Y cuántos muertos fueron en esa guerra, fue algo espantoso, algo terrible. Después de años se descubren todos los juegos políticos sucios que tenían los reyes y los líderes de las naciones, y entonces la pobre gente que estaban involucrados con con esas matanzas y violencias, no tenían nada que ver. Ellos perdieron sus vidas, las familias perdieron sus padres, perdieron sus hermanos. Es una vergüenza con que los pueblos salieron sin importancia si ganaron o perdieron en la guerra. Pero el pueblo de Dios salió con alegría. Salió con alegría porque fueron fieles, porque quedaron fieles en su convicción y porque experimentaron el amor de Dios, los milagros con quien Dios lo defendió. Y no solo los reformadores fueron fieles en su convicción, fueron otros cristianos, también fueron gente de varias naciones que también rechazaron la participación en la guerra y dejaron un testimonio glorioso en ese sentido. Pero seguimos con la historia adventista y qué sucede con la reforma en esta crisis. ¿Quién es responsable de la crisis entre los adventistas del séptimo día? Hay diversos niveles de responsabilidad. De acuerdo a la cita que encontramos en Isaías 3 y también en el capítulo 9, los primeros responsables, el primer lineamiento de responsabilidad se encuentra en la dirección máxima de la obra, empezando desde la asociación general, pasando por las divisiones, las uniones, asociaciones, campos e iglesias. Es decir, el nivel organizativo desde la cima, pasando por los diversos niveles administrativos, corresponden a los niveles de responsabilidad también. Así que el primer nivel de responsabilidad lo tienen los dirigentes. Lo tienen después todos los responsables de acuerdo a los distintos niveles de organización, y hay otro nivel de responsabilidad que es el individual. Es decir, los dirigentes tomaron una decisión, ahora los miembros tenían que apoyarla o no, y ya hemos comprobado que lamentablemente el 98% sí apoyó esta decisión. Así que aunque fue una decisión a nivel directivo, fue confirmado también por la mayoría de la membresía. Así que tenemos esos niveles de responsabilidad de acuerdo a la gradación y también a la multiplicidad de esta responsabilidad. Por lo tanto, como institución y como membresía se produjo una
apostasía. Muchas gracias. Tenemos una división, dice el testimonio, cualquiera división de la norma revelada por dirigentes llamadas y ser ejemplos y exponentes de la voluntad de Dios. Tenemos una división que sucedió dentro del adventismo. El responsable fueron, claramente dice Isaías, los líderes. Ellos que enseñaban mal, que engañaron su pueblo, porque muchos de los miembros inocentemente siguieron por la ignorancia que tenían, siguieron el liderazgo, y es posible que hasta hoy lo siguen pensando que, bueno, si los líderes lo dicen, entonces es lo correcto. Y el liderazgo de la iglesia está puesta para eso, para que da un tono correcto de la trompeta, que la iglesia debe ser un representante del trono de Dios, un representante de una embajada de gobierno divino. Y en ese sentido la iglesia adventista totalmente se distanció de su deber, falló totalmente del liderazgo por presentar o representar la voluntad de Dios. En contrario, empezaron de movilizar gente en favor del enemigo del gobierno de Dios. Pero siguiendo adelante con la pregunta número 9, ¿qué enseñanza errónea de la Asociación General Adventista adoptaron los dirigentes europeos? Bueno, mejor pueden quizá formular la pregunta de otra manera, que la Asociación General adoptó prácticamente la opinión de los dirigentes europeos. ¿Y qué sucede en esa decisión? ¿Qué tipo de decisión toma la Asociación General en tiempo de la Primera Guerra Mundial? El término libertad de conciencia, o tal como nos dice la nota, que cada uno debe actuar de acuerdo a su propia conciencia en relación a este asunto. El asunto era la guerra y la toma de posición que se daba en relación a la guerra, es un término ajeno a las Sagradas Escrituras. Es un término ajeno a la lealtad y a la fidelidad a Dios. ¿Por qué razón? La conciencia no es un ente abstracto o un órgano ubicado en alguna parte de nuestro cuerpo, es nuestra mente. Se conforma de los valores, los principios, los hábitos, la estructura social, cultural, educacional, en la que el ser humano se ha desenvuelto. Así que la conciencia nunca, jamás puede ser un elemento de orientación o de confirmación de una decisión, porque está sometida a toda una serie de variables influenciables, como son las emociones, los sentimientos, el medio ambiente, la sociedad, la cultura, la educación, las circunstancias, etc. Ahora bien, los seres humanos tenemos que nacer de nuevo, y se nos dice que es del agua y del espíritu. Y ese nuevo nacimiento y esa regeneración, que es la obra de la salvación que Dios hace en nosotros por gracia, nos pone nuevos pensamientos, nuevos valores, nueva forma de pensar. Y ese nuevo corazón, ahora de carne, está inscrita la ley de Dios. Los principios de la verdad están en nuestra mente. Y entonces se procede, no de acuerdo a lo que nosotros somos, sino a lo que se supone que debemos ser por la obra salvadora de Dios en nosotros. La ley de Dios no puede ser cuestionada, no puede ser manipulada o adaptada a circunstancias o situaciones de acuerdo al beneficio de cada individuo o institución. Y este concepto es realmente extraño, ya que, de hecho, durante la Primera Guerra Mundial no se respetó la libertad de conciencia, porque no se consideró como tal.
La circular decía que todos los miembros varones de la iglesia irán a la guerra. No fue una opción que vaya quien quiera ir. Se dijo que había que ir. Y ese fue el compromiso que los dirigentes eclesiásticos tomaron con el gobierno. Asegurarse que su iglesia iba a ser colaboradora con el gobierno, dando sus hombres, dando su dinero, ofreciendo sus instituciones y todo lo que fuera necesario. Así que no había libertad de conciencia para decir sí o no, había que decir sí a la guerra. Los que tuvieron el valor por el poder de Dios de decir no a esa decisión, se le negó su capacidad de libertad de conciencia, de poder elegir de acuerdo a los criterios de la ley de Dios. Y por esa razón ahora son excluidos. Así que es completamente contrario y opuesto. El término que se institucionalizó en Friedensau por el presidente de la Asociación General de aquel entonces, con el fin de intentar justificar el comportamiento mantenido. Muchas gracias. Interesante, libertad de conciencia. Prácticamente en muchos puntos sí debemos tener libertad de conciencia y no estamos en contra de la libertad de conciencia. El problema que se relaciona en este asunto es que esa libertad de conciencia se relaciona con el cumplimiento o no cumplimiento de la ley de Dios. En ese sentido, entonces, nuestra decisión o nuestra conciencia se pone encima de la autoridad de Dios, porque Dios ha decidido o ha expresado su voluntad en los mandamientos, en los 10 mandamientos. Pero si el hombre dice que yo sí puedo transgredirlo, entonces el hombre tiene una autoridad sobre la ley de Dios más alta, más elevada que el Dios mismo. Y en esto es un peligro muy grande. Ponemos nosotros mismos nuestra decisión como una decisión de Dios mismo. Es prácticamente la nueva religión de New Age, como se llama. Es una posición religiosa sumamente peligrosa comparados con los textos bíblicos. Pero siguiendo adelante en la pregunta número 10, ¿por qué nunca tienen libertad los miembros de la Iglesia de Dios para establecer estandartes de deberes para sí mismos? Otra vez debemos entender, libertad de conciencia, sí, pero para establecer estandartes morales, eso no. ¿Por qué no? Cuando una persona decide ser miembro de iglesia, forma parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo y el cuerpo es la iglesia. Así que cuando nosotros nos comprometemos como miembros de iglesia, asumimos la ley de Dios como la única norma moral a la cual nos vamos a someter y orientar nuestras vidas. Ahora bien, en el momento en que asumimos esa responsabilidad y nos comprometemos en un voto tal, no tenemos la autoridad para decidir que vamos a transgredir la ley de Dios y además de eso vamos a seguir siendo miembros fieles de su pueblo. Eso no es posible, es contrario. Podemos decidir transgredir la ley de Dios, pero no podemos esperar que esto sea del agrado de Dios. Ambas cosas son incompatibles. Por lo tanto, el miembro que ha hecho un pacto con Dios se compromete a permanecer fiel a la ley de Dios, la lealtad a Dios mismo con autoridad y sus principios hasta el fin, aunque le cueste la muerte. Y no puede cambiar eso y creer que está en el mismo nivel espiritual, lo cual es completamente incongruente. Muchas gracias. En Romanos capítulo 2 prácticamente se explica claramente
que si la iglesia enseña a los otros que el adulterio es un pecado, entonces, ¿cómo podemos nosotros que lo enseñamos transgredirlo? Si nosotros enseñamos que tomar la vida de otra persona es un pecado, es una transgresión de la ley de Dios, ¿cómo podemos permitirnos a nosotros transgredirlo? Y interesante es que como nosotros vivimos en nuestra naturaleza caída, siempre tenemos las tendencias de disculparnos en las tendencias pecaminosas. Y el cambio de las circunstancias prácticamente muchas veces nos dirige a dar una excusa al pecado, al adulterio. Si se presta una tentación, la mente se pone a investigar si puede encontrar alguna sugerencia de excusa. Y así igual en el tiempo de la guerra, lamentablemente, no solo individualmente las personas, pero la iglesia como institución lo hizo. En el acuerdo de los jueces, capítulo 17, un pueblo que no tiene rey, que no tiene liderazgo, que no tiene Dios, es que dice, bueno, cada uno hace todo que lo parezca, que le parece mejor. Es un desorden, es una abominación, como dice también la palabra aquí en los Romanos capítulo 2. Pero bueno, no podemos terminar esa lección sin la pregunta 11. ¿Qué es absolutamente necesario para evitar la crisis venidera? No podemos prácticamente evitar la crisis sí va a venir, pero ¿qué podemos hacer para prepararnos para esta crisis? Porque cuando la crisis viene, posiblemente va a ser demasiado tarde. A ver, bueno, vamos a buscar ahora dónde están los versículos bíblicos, qué dice aquí el Señor, qué dice allá, porque podemos ser confundidos o caer bajo la influencia de un liderazgo apóstata o de una persona, una influencia equivocada, de la influencia de amigos, de familiares. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar para un tiempo de crisis ahora? Efesios 4 y también el capítulo 5 contesta con gran precisión a esta pregunta y nos delimita diversos elementos que son de importancia vital. El primero de ellos nos presenta la necesidad de disponer de madurez espiritual. Por eso se nos advierte para que no seamos niños fluctuantes, es decir, que no seamos indecisos, variables, inconsistentes. Es necesaria madurez espiritual, conocimiento profundo de la doctrina, para no ser llevado de aquí para allá por cualquier influencia. Si hoy se dice así, entonces yo creo así. Si mañana se dice de otra manera, pues a mí también me parece bien. No, hay que ser perseverante en el bien hacer, tener una comprensión profunda de la verdad y alcanzar madurez espiritual. Además de estos elementos importantes, debemos asumir una actitud activa para descubrir el error. Debemos solicitar valor de Dios para presentar diligente y elocuentemente lo que es verdad y defender la verdad, erradicando y poniendo en evidencia el error. Así que no es solamente una actitud pasiva la que uno tiene ante una crisis, bueno, yo por mí, yo voy a decidir así. Sino que además se preocupa de los demás, actúa positivamente, defiende la verdad públicamente y toma una posición positiva en favor de la verdad. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Yo creo que es claro para cada uno de nosotros que nosotros debemos tener una relación personal con Dios. Es muy bueno tener buenos pastores, buenos líderes que nos instruye, que nos da buenas enseñanzas, pero es sumamente importante hoy establecer este
esta estrecha relación con Jesús, porque cuando proviene la crisis, quizá la organización va a ser bajo persecución y problemas. Quizá no encontramos el pastor para que él nos enseñe y nos da un estudio cómo hacer y cómo actuar en tal posición. Debemos tener la posibilidad de recibir y escuchar la voz de Dios en este momento, ser dirigidos directamente bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso es sumamente importante y lo podemos alcanzar ahora. Y la historia de esa iglesia confirme que esto es posible, porque no solo en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, no solo en la Segunda Guerra Mundial, pero en cualquier crisis que nuestra iglesia fue enfrentada, con ayuda de Dios, nuestros hermanos demostraron fidelidad hasta la muerte. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y disfruta esa lección de escuela sabática, y con ayuda de Dios preparémonos para el tiempo del crisis. Que Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda del Señor también nos vemos y escuchamos la próxima semana. Amén.